Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us, Danza, Danzas y Sabores del Perú. Muy bien, y ahora vamos a presentar el siguiente reportaje y tiene que ver con Alfonso López Chao, hoy candidato presidencial, que enfrenta graves acusaciones por su gestión como rector en la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad pública entre los años 2022 y 2025. Su administración es investigada por presuntas contrataciones irregulares, favorecimiento de personal amigo, sin experiencia. En algunos casos incluso ha contratado a quienes lo han ayudado a hacer su partido, como Carlomagno Chacón. De eso vamos a tener más en una segunda entrega de esta investigación que ha llevado a cabo Maricielo del Castillo. Es un platar inmenso, por favor. Es un platar inmenso. Pablo Alfonso López Chao es uno de los 30 candidatos que el próximo 28 de julio busca sentarse en el sillón presidencial para dirigir al país. Pero el candidato del partido de izquierda, ahora Nación, ya tuvo un mandato cuyas irregularidades y consecuencias lo empiezan a perseguir. No es el gobierno de los ladrones, para los ladrones y por los ladrones. Y por eso había que levantarse. 3 años, desde el 2022 al 2025, Alfonso López Chao asumió el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Una gestión por la que el actual candidato presidencial afronta una investigación fiscal por presuntamente haber beneficiado con puestos bien remunerados a personal sin experiencia dentro de la casa de estudios. Su gestión fue tan opaca que son los propios estudiantes y colaboradores quienes hoy lo apuntan como el responsable del manejo irregular de los fondos universitarios. Contracorriente tuvo acceso a un informe oficial emitido por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, de diciembre del 2024. Este es claro, detalla cómo, a modo de inspección, el OCE solicitó a la gestión de Alfonso López Chao toda la información existente de las órdenes de servicio ordenadas durante el 2023 por la UNI, pedido al que el entonces rector hizo caso omiso. ¿Por qué? Como OCE advierte este peligro, solicita en abril del año 2024 a la UNI, cuyo rector era el señor López Chao, todos los expedientes de contratación de esos contratos. OCE sospechaba que hubo muchos fraccionamientos por el título de esas órdenes de servicio. Se repetían demasiadas veces durante el año y por contratos pequeños. Todo indica que hubo más de un gasto no justificado o cuestionado. El informe muestra el siguiente cuadro, con 142 órdenes de compra y 7.497 órdenes de servicio que cuentan con descripciones similares que estarían relacionadas al mismo servicio. Las compras repetidas que más llama la atención es, por ejemplo, esta en la que se señala que se compró en 35 ocasiones. Hay 35 órdenes de compra para adquirir computadoras portátiles que sumadas llegaban a un monto de 359.000 soles. Eso quiere decir que si esta compra, estas 35 computadoras, se hubieran adquirido de manera anualizada una sola vez en el año, como lo estipula la norma, hubiera tenido que convocarse a un proceso llamado de adjudicación simplificada, con convocatoria pública. Se habría pitufeado. 35 veces compraron de manera directa a dedo.
Pero esto no es todo. El OCE identificó que tan solo en el 2023, el segundo año de rectorado del candidato presidencial Alfonso López Chau, existieron 2.510 proveedores contratados. El problema es que se pudo identificar que 60 de ellos no contaban con Registro Nacional de Proveedores del Estado, RNP, al momento de su inscripción. Es decir, fueron contratados por López Chau de forma completamente irregular. No cumplieron con el primer requisito establecido en la ley para contratar con el Estado, que es estar inscrito en ese registro. La Universidad Nacional de Ingeniería contrató 60 veces con proveedores que no estaban inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de manera ilegal. Proveedores sin inscripción vigente, presuntos fraccionamientos y falta de transparencia en el millonario presupuesto ejecutado por la UNI. Todo a cargo del candidato presidencial que hoy pretende gobernar no una universidad, sino a un país entero. Mano dura contra el crimen y más policía para gobernar. Bueno, estamos con Luis Miguel Caya. Han declarado ya inhabilitada la candidatura de Mario Vizcarra, porque la ley es muy clara al respecto. Él tiene una condena firme por corrupción. No importa que haya sido rehabilitado, entre comillas, como él dice. Él ya robó al Estado una vez y por lo tanto no puede volver a ocupar un cargo público. Así lo ha interpretado el Jurado Nacional de Elecciones. Puede elevar un amparo al TCE, sí, pero eso ¿cuánto demorará? Ya está fuera de carrera. ¿Es así? ¿Cómo está, Luis Miguel? Gracias por estar con nosotros. Augusto, muchas gracias. No, todavía el pronunciamiento es del Jurado Electoral Especial. Ya, y puede elevar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que seguramente lo va a hacer. Pero podemos adelantarnos que su principal carta va a ser las sentencias del Tribunal Constitucional que se han emitido en acciones de amparo. Ya, pero esos amparos son... Esos amparos son para esas personas que interpusieron la acción de amparo. Y no son vinculantes. No son vinculantes para el caso de Mario Vizcarra Cornejo, y así lo ha establecido el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que ha decidido admitir la tacha que hemos presentado conjuntamente con otros 2 ciudadanos y declarar la improcedencia de la inscripción del señor Mario Vizcarra Cornejo y consecuentemente improcedente también la inscripción de toda la plancha presidencial. Y esto estoy completamente seguro que va a ser ratificado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, suele ser el caso de que el Jurado Electoral Especial ya eleva y simplemente ratifica. Pero hay el camino también de que pueda presentar un amparo el propio ciudadano Mario Vizcarra, ¿no? Ante el TC. Y que se vaya al TC, pero esto va a demorar... ¿Cuánto demora? 2 años. Haga todo ese tránsito. 2 años. Ya, un año y medio, en el mejor de los casos. Podría ser candidato, pero en el 2031, ya no en el 2026. Definitivamente nos hemos librado primero de Martín Vizcarra, que hoy está tras las rejas en Barbadillo, como debe de estar, y del segundo lagarto, que es Mario Vizcarra Cornejo, que ahora ha sido pues declarado improcedente su inscripción como candidato presidencial, lo cual creo que es una buena noticia para la democracia en nuestro país. Pero ¿por qué ha sido declarado improcedente? Eso es lo que nos interesa saber primero. ¿Qué es el delito que finalmente cometió él y por el que ha sido condenado con una instancia firme? Mario Vizcarra se apropió ilegal e ilícitamente de cerca de $8.000 en solamente 4 meses que estuvo como presidente del CETAR Moquegua, que era pues la par de un gobierno regional en el año 2001. Fue sentenciado, pero además de ser sentenciado con 4 años de cárcel suspendida, también se le impuso 3.000 soles de reparación civil. Hay que decir que este corrupto, señalado así por la justicia peruana, porque ha sido sentenciado... ¿Le podemos decir corrupto? Porque ha sido sentenciado por el delito de peculado al haberse apropiado de $8.000 americanos. Además, es un miserable. ¿Y por qué te digo que es un miserable? Porque no ha pagado la reparación civil de 3.000 soles.
O sea, le ha hecho perro muerto al Estado porque no ha pagado los 3.000 soles de reparación civil, ha esperado que se prescriban los años y ha solicitado la prescripción y la Corte Superior de Justicia de Moquegua le ha dado la prescripción. Y él ha aludido a esta resolución que se ha emitido el 17 de diciembre de 2025 de que él se encuentra rehabilitado cuando es totalmente falso. El señor Mario Vizcarra Cornejo todavía no se encuentra rehabilitado, Augusto, y esta también va a ser uno de los argumentos que nosotros vamos a plantear ante el Jurado Nacional de Elecciones, otro de los fundamentos adicionales a los que ya hemos planteado al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, porque el señor Vizcarra todavía no está rehabilitado. En la justicia peruana o en nuestro sistema de justicia peruano, uno se rehabilita cuando cumple la pena y cuando paga la reparación civil. En el caso de Mario Vizcarra ha cumplido la pena pero no ha pagado la reparación civil, porque esa resolución que tiene, emitida por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, donde señala que ya se declara prescrita, no es cosa juzgada, no es cosa decidida, ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado. Entonces todavía no es cosa decidida. Consecuentemente a ello, todavía el señor Mario Vizcarra Cornejo no ha sido rehabilitado. Y lo que corresponde aquí no solamente es que se le declare improcedente la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que no se puede acoger a las sentencias que dicen ellos son vinculantes, estas sentencias del Tribunal Constitucional, porque las 6, 7 sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional y que fueron presentadas por la defensa de Mario Vizcarra ante el Jurado Electoral Especial fueron aquellas que se otorgó a los que sí fueron rehabilitados. O sea, quienes sí cumplieron la pena y quienes sí pagaron la reparación civil, situación que no es en el caso de Mario Vizcarra Cornejo. Si hubiera pagado sus 3.000 soles, ¿podría de repente tener aquí algún tipo de argumento o no? Podría, de repente, la interpretación auténtica que puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, pero aquí hay algo muy cierto. La ley 30.717 modifica... No habla de rehabilitación. Dice que si tienes una condena... Aún haya sido rehabilitado. Así es. O sea, aún haya sido rehabilitado aquel que ha sido condenado por actos de corrupción, llámese colusión o peculado, que es el caso de Mario Vizcarra Cornejo, tiene un impedimento legal para poder ser candidato en las elecciones generales del 2026. Claro, porque la idea de esta ley, o sea, la naturaleza de lo que se buscaba cautelar con esta ley era que los delincuentes ya sentenciados, ¿no? Ahí hubo un debate incluso. No vuelvan a robarle al Estado. Pero hubo un debate que, bueno, en primera instancia, si no hay una sentencia firme, todavía no, porque de repente ese ciudadano después es declarado inocente de los cargos que se le imputan. A veces la justicia hace largos los procesos de manera innecesaria, hay mucha burocracia, son lentos, ¿no? Los procesos muchas veces y pueden perjudicar a una persona. Pero esta es una sentencia firme de corrupción. A ver, Augusto, ya le robó al Estado una vez. El artículo 33 y el artículo 34A de la Constitución Política del Estado habla justamente de lo que tú te refieres, aún aquel ciudadano que haya sido sentenciado en primera instancia. Luego, la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 107 también establece otro tipo de impedimentos y en ese impedimento, en el literal J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que fue modificada por la Ley 30.717, es donde está inmerso Mario Vizcarra Cornejo, porque dice y señala claramente la norma que aún hayan sido rehabilitados aquellos que fueron sentenciados por el delito, entre otros, de peculado, no pueden ser candidatos en las elecciones generales porque, como tú dices, lo que la norma busca, el espíritu de la norma, es que esos delincuentes no vuelvan a robarle al Estado, que esos delincuentes, que son ladrones, que son corruptos, no vuelvan a tener un cargo público porque lo primero que van a hacer es robarle al pueblo peruano. Y en viva cuenta lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial y lo que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones es no permitir que estos ciudadanos sentenciados, que estos delincuentes sentenciados puedan tener la opción de ser nuevamente o tener un cargo público nuevamente. Y en definitiva, lo que tiene que hacer es cumplir la ley, cumplir el marco legal que tenemos, cumplir las reglas de juego que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha puesto para este proceso electoral, y creo que no hay ninguna posibilidad de que Mario Vizcarra sea candidato presidencial y que Perú Primero tenga un candidato presidencial en las próximas elecciones generales del 2026. Pero Mario Vizcarra es un imberbe, ¿no? O sea, aquí él existe porque, digamos, a la sombra de Martín Vizcarra y
Claro, lamentablemente somos un pueblo al que le gusta el golpe y no aprendemos las lecciones, ¿no? Y por eso es que todavía aparece, ahora yo no le creo nada a estas encuestadoras también, eso es impulsado por intereses sin lugar a dudas, de que lo ponen ahí a M. Vizcarra, ¿no? Confundiendo a la gente, tratando de crear la ilusión de que este candidato tenía alguna posibilidad de llegar al poder. Pero cuando uno lo escucha, pues es un tipo que no puede sostener una conversación inteligente con alguien por 5 minutos. Y no puede leer tampoco lo que le ponen, el libreto que le ponen al frente. Si tú, en la tarde yo he estado viendo sus declaraciones o sus reacciones frente a justamente el pronunciamiento del jurado electoral especial, hemos podido ver de que ni siquiera puede leer lo que le ponen enfrente. En definitiva, como tú bien lo dices, es solamente la sombra de el personaje que está en Barbadillo, encerrado por corrupción, hoy tras las rejas, como es su hermano Martín Vizcarra Cornejo. Más de las artimañas del lagarto Martín Vizcarra, tratar de que el hermano llegue al poder y que después lo indulten, alguna de esas locuras habría pensado. Era una de las estrategias que había puesto pues publicista argentino Maximiliano Aguiar. Recuerda que Maximiliano Aguiar es quien es el publicista estrella del partido político Perú Primero y quien ha tejido justamente este proceso de victimización en la cual ha estado Martín Vizcarra Cornejo con la finalidad de librarse de la cárcel. Afortunadamente el Poder Judicial fue drástico y cumplió el marco legal y lo sentenció. Como corresponde, ¿no? Un caso muy bien sustentado. Hoy tenemos también la fundamentación en esta resolución que ha emitido el Jurado Electoral Especial y que estamos seguros va a ser ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones. En definitiva, tenemos que nos hemos librado de los lagartos en nuestra democracia peruana, no más lagartos en el Perú. Augusto, creo que es algo muy importante y es una noticia que debemos de celebrar todos los peruanos. Simplemente nos queda esperar que esto sea ratificado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vuelvo a señalar, no existe un argumento legal, un argumento jurídico en el cual se pueda debatir esta resolución del Jurado Electoral Especial, porque la resolución establece claramente la motivación que es el artículo 107. Este artículo 107 respecto a la literal J, que establece el impedimento para ser candidato presidencial a aquel sentenciado por peculado aún haya sido rehabilitado, no ha sido derogado, no ha sido declarado inconstitucional, está plenamente vigente y lo que corresponde, como lo ha hecho el Jurado Electoral Especial, es retirarlo de la contienda electoral y el Jurado Nacional de Elecciones deberá de ratificar esta resolución. En tus investigaciones has encontrado complicidades entre hechos de corrupción que puede haber cometido Martín Vizcarra y este hermano que hoy han querido impulsar a la cabeza de Perú Primero? Recuerda que una de las motivaciones que tuvo Martín Vizcarra para cerrar el Congreso de la República fue que lo estaban empezando a tocar al hermano. Primero, que no se investiga a C.I.M. Vizcarra con los vínculos con Odebrecht, ¿correcto? Pero ese es César Vizcarra, ¿no? No. Justamente a la empresa C.I.M. Vizcarra, cuyos accionistas son los hermanos Vizcarra. Todos. César, Mario y Martín, ¿correcto? Y la otra investigación que ya también se sabía en esos momentos era por los saqueadores de Ilabaya, donde Mario Vizcarra y César Vizcarra, aprovechándose aparentemente de que Martín Vizcarra era presidente de la República, tuvieron contacto con el alcalde de Ilabaya y tuvieron algunos servicios fantasmas superiores a los 5 millones de soles. Esas dos situaciones ya estaba investigando la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en el año 2019 y es por eso que Martín Vizcarra Cornejo decide cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República. Esas son las verdaderas razones, Augusto, por las cuales... ¿Y estos casos por qué han quedado en el olvido? Porque lamentablemente no hay quien investigue. Lo vuelvo a decir, los únicos que hemos investigado son el equipo de Willax, mi persona y 2 o 3 personas más. Luego, todos han idolatrado prácticamente a Martín Vizcarra Cornejo. Quienes nosotros o quienes sabemos perfectamente quién es Martín Vizcarra, siempre hemos estado combatiendo y el tiempo nos está dando la razón. Tenemos a un hermano tras las rejas, que seguramente no va a salir de ahí por muchos años, y tenemos al otro que aspiraba a ser presidente de la República, pero que se ha develado que es un delincuente más, que es un corrupto más, señalado así por la justicia peruana, y hoy no podrá ser candidato. ¿Por qué no hay un rechazo
a este personaje tan dañino para nuestra democracia? Lo que pasa es porque ya se conoce todo, o sea, ha sido develado con mucha claridad, tanto en las denuncias que conocemos, porque hay muchas más, como nos está contando, pero, por ejemplo, en el libro del perfil del lagarto, este bestseller del director Carlos Paredes, está todo ahí clarito. El libro se agotó, yo recuerdo entrevistando a Carlos atrincherado, ¿no?, en la casa de su abogada, porque se le venía encima a la gente. Porque Martín Vizcarra era una persona muy popular, pero ¿cómo puede seguir teniendo esta popularidad o seguir teniendo la capacidad de engañar a la gente después de todo lo que ya se sabe? A ver, Augusto, pero que no nos engañen tampoco las encuestadoras. Lo que pasa es de que Vizcarra no representa hoy al vizcarrismo más allá del 5%, lo que significa que hay un 95% de peruanos que no están de acuerdo con el vizcarrismo. No es de que tenga de repente llegada con la población, eso es totalmente falso. Vuelvo a señalar, solamente representa un 5%. Hay un 95% de peruanos que repudia a los hermanos Vizcarra Cornejo y repudia al vizcarrismo. Hoy los Vizcarra son sinónimo de corrupción. No me queda la menor duda. Hoy Martín Vizcarra, Mario Vizcarra son sinónimo de corrupción. Y ese partido político, Perú Primero, es sinónimo de la corrupción en la democracia peruana. Porque allí tenemos a su presidente o su fundador, Martín Vizcarra, tras las rejas, señalado allí por coimero, y a quien intentaban mandarlo o inscribirlo como candidato presidencial, también sabemos de que es otro corrupto sentenciado y demostrado así por la justicia peruana. Entonces tenemos hoy por hoy que ese 5% de la población definitivamente está sumamente equivocado, está en el lado oscuro, está en el lado de la corrupción, que esperemos migren a partidos que verdaderamente quieran el cambio en nuestro país y quieran gobernar con el pueblo peruano. Y eso que todavía no se ha hecho una investigación profunda respecto de lo que fue las acciones, además con carta libre, en estado de emergencia durante la pandemia, donde hubo un resultado. COVID-19, nadie ha investigado la compra de las camas UCI que jamás fueron utilizadas. Sí. Se compraron más de 100 camas UCI y nunca se pudieron utilizar. Se adquirieron las pruebas rápidas. Se adquirieron también las vacunas cuando no correspondía. No, dejaron de comprar la vacuna Pfizer, que ya las teníamos cerradas. Se le encargó para favorecer a Sinopharm. Lo peor, se le encargó al Ministerio de Economía y Finanzas la compra de las pruebas rápidas. Sí. Porque el ministro de Salud dijo claramente que no se pueden comprar esas pruebas rápidas porque la Organización Mundial de la Salud ha señalado de que son obsoletas, de que no te dan un positivo verdadero. Sin embargo, lo que hizo Martín Vizcarra es encargarle a Toby Alba esa responsabilidad. Fue a la oficina del MEF con los representantes. No Amado Benco lo denunció en su momento. Por eso, hay situaciones que no se han investigado, Augusto, y que esperemos que en algún momento, yo he planteado... Tendría que haber una comisión de la verdad, ¿no? Yo he planteado dentro del debate electoral de que se tiene que investigar. El próximo Congreso de la República tiene que investigar todas las compras, todas las adquisiciones, todos los gastos que hizo este delincuente llamado Martín Vizcarra Cornejo, este asesino, este genocida, que ha causado la muerte de más de 220.000 peruanos y ha dejado a más de 1 millón de peruanos todavía con las secuelas del COVID-19. Entonces, este genocida tiene que ser denunciado por genocida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reconocido así, no solamente en la historia, sino por la justicia internacional también. Así es. Bueno, Luis Miguel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Contracorriente.